Estos son los consejos sabios. En la introducción, el autor presenta el título de la obra, el propósito también de la obra, el autor del libro de Proverbios, y el lema también del libro. Proverbios fue escrito para educar. ¿A quiénes va a educar? A las personas que tienen falta de experiencia. ¿Quiénes son las personas que le falta la experiencia? Son los jóvenes y también los ingenuos. En conocimientos, son jóvenes e ingenuos en conocimiento y también en conducta. La finalidad de los proverbios es aumentar la sabiduría de los sabios, de las personas sabias. El método que va a utilizar el autor de este libro es enseñanzas mediante los proverbios, mediante los enigmas, figuras, mediante las parábolas y los cuadros vívidos. La finalidad es de este método es lograr la memorización del fácil recuerdo. De modo semejante al método que emplea el Señor Jesucristo, también emplea el mismo método de los sabios antiguos. Las parábolas, por ejemplo, no son novedades de Cristo, sino que utilizadas ya por los escritores o los sabios de Israel. En breve, estas colecciones de poemas y máximas tienen el propósito de enseñar cómo hay que comportarse en cada circunstancia de la vida, o comportarse en la comunidad de los creyentes, en el mundo, la sociedad en la cual le corresponde vivir. El lema es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová o el temor del Señor. El temor referencial de Dios es casi un sinónimo de la piedad para con el Señor. Piedad son aquellas personas que tienen mucho respeto, mucha devoción, le dan mucha honra, están pendientes constantemente de estar en la presencia del Señor, agradándole y haciendo su voluntad. Esa es la idea del pietismo. Este término pietismo viene de los alemanes, de los luteranos alemanes, quienes querían tener una experiencia mucho más profunda de consagración al Señor en contraste con los protestantes, que eran mucho más superficial, más racionalista, más intelectual o más dogmático. El énfasis de estas personas, los reformadores o el protestantismo, era en la ortodoxia o la doctrina. Los pietistas superaron aquello y fueron a buscar algo mucho más espiritual, de una consagración, una santificación, una obediencia permanente hacia el Señor. La sabiduría entonces que procede de Dios es fundamentalmente una sabiduría religiosa o una sabiduría espiritual que está relacionado o reconoce a Dios para su camino. Aparecen las recomendaciones de un sabio. Al sabio se representa como un padre dándole consejo a sus hijos. Es un maestro que le enseña cómo conducirse en la vida. Y la figura que va a adoptar es la de un padre. En el capítulo 1 encontramos entonces los propósitos. Aquí dice esta versión, capítulo 1, verso del 1 al verso 7, dicho de Salomón, hijo del rey David, rey de Israel, que tiene como propósito, ahí comienza luego a listar los propósitos del libro de los Proverbios. Hermano José Asman, del verso 2 al verso 7 nos menciona el texto bíblico cuáles son los propósitos por los cuales este libro se registra, por favor. Los propósitos de estos dichos de los sabios o los dichos de Salomón. Sabiduría y disciplina. Muy bien. El texto bíblico nos dice entonces que el propósito es comunicar sabiduría o doctrina, ¿no? Dice la Reina Valera 1960, o instrucción, dice nuestro texto bíblico. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Comprender la disciplina, dice aquí. Nos dice para tener sabiduría, instrucción también. Eso está en el verso 1. ¿Qué más? En el verso 3, según la traducción que estoy leyendo, dice que Sí. es poder enseñarles la disciplina de la vida.
para una vida disciplinada y exitosa. Ah, me gustó esa, ¿eh? Me gustó. Vida disciplinada. Disciplinada y exitosa. ¿Qué versión es, hermano? Esta es la nueva traducción viviente. Me gustó esa versión en el verso 3. Acá dice adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. El lenguaje actual, una vida disciplinada y también exitosa. Oh, me gustó mucho esa versión, lenguaje actual. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro propósito de este libro? Justicia y juicio y equidad. Para aprender. ¿Sí? Para aprender justicia, juicio, y equidad. ¿En qué verso es eso, hermano Cristian? verso 4. En el verso 4, muy bien. En la Reina Valera debe ser esa, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Para ser justo, para ser equitativo, perfecto. Para aprender Lo una que vida de es justicia. correcto. Hermano Didier, Lo que es correcto, dice. para aprender lo que es correcto. ¿En qué verso? Ese en el 3 también. Ah, en el 3. Ah, perfecto. Muy bien. Justo e imparcial, dice la NTV. Ah, perfecto. Justo e imparcial. Perfecto. Eso es entonces para hacer sagaz a los jóvenes inexpertos, darle conocimiento y también darle reflexión. O justicia, justicia y equidad a los jóvenes. Esos son los propósitos por los cuales fueron escritos estos libros entonces. O este libro de Proverbios. Perfecto. Luego, en el verso 8, encontramos una exhortación y advertencia a la juventud. En estos versos, en el verso 8 al verso 19, se presentan algunos consejos que se le dan a los jóvenes. Vamos a darle lectura, por favor, hermano Didier, verso 8 al verso 19. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprenda de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecados quieren engatusarte, dale la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarnos los vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarnos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las cosas, piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestra casa con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tiende una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende a una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero, esa codicia les roba la vida. Perfecto. En ese pasaje nos está describiendo las cualidades o lo que se distingue de un pecador. ¿Cuáles son las cualidades o las distinciones de un pecador en ese pasaje bíblico? O las características de un pecador. Son engañadores y asesinos también. Perfecto. La primera, son engañadores. ¿Qué verso engañador, hermana Danaí? En el verso 10, si los pecadores quieren engañarte. Perfecto, son engañadores entonces. Ahí tenemos entonces la primera característica de los pecadores. ¿Qué otra característica tienen? Son engañadores. Son asesinos por el verso 11, por matar a algún inocente cuando pase. Son asesinos, verso 11, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen? Asesino, así se escribe asesino, parece, ¿o no? Ya, después lo voy a buscar. Son asesinos, ¿qué más?
Son ladrones. Muy bien. Son ladrones. Ahí está la hermana Miri, si me llegan, no. Son ladrones, entonces. ¿En qué verso, hermano Didier? El 13. Muy bien, en el verso 13. Perfecto. Esas son algunas características de los pecadores, ¿cierto? Estamos solamente analizando los pecadores. Características de los pecadores. ¿Y cuál es el fin? El fin de los pecadores. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el fin de los pecadores? La muerte. Muy bien, la muerte entonces. Seol. La muerte. ¿En qué verso, hermano José? En el 19 dice, en eso acaban los codiciosos, los mata su propia avaricia. Ya. La muerte entonces lo va a acabar su propia avaricia. ¿Qué más? Otro fin que tendrán los pecadores. Analizando. Caen en sus propias trampas. Muy bien. Caen en su propia trampa. ¿Qué verso, hermana Daray? Verso 18. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos entonces algunas características. Mira, ahí tenemos dos sermones. La primera, las características de los pecadores, y el segundo sermón, el fin de los pecadores. Dos sermones tenemos ahí, ya bosquejado. O pueden hacerlo a uno, pero hay que articularlo para hacerlo caber esos 3 puntos. Muy bien. Son ambiciosos, son asesinos, son engañadores, ladrones. Bien. Ahí tenemos las características entonces. Y lo que se le recomienda al joven, ¿qué es lo que se le recomienda al joven? Huir de estas personas, no permitirle ser engañado por estas personas. ¿Qué más le sugiere el padre? Que no vaya con ellos, que se mantenga alejado de sus caminos. Muy bien. Que no vaya con ellos, que se mantenga alejado de los caminos de estas personas o de los pecadores. Buenos consejos, ¿eh? Para la gente joven, para la juventud. Perfecto. Muy bien. Analicemos el otro verso. La invitación a la sabiduría, en el verso 20 al verso 32. Por las calles, avenidas, la sabiduría hace oír su voz, proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. Es una personificación de la sabiduría. Posteriormente vuelve a hacer el texto bíblico a hacer una personificación de la sabiduría. Y acá la sabiduría anda por las calles, la figura se personifica la sabiduría como si anduviese buscando a algunas personas. Proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. Y aquí nos muestra algunos jóvenes, las características de estos jóvenes. Ahí nos menciona algunas cualidades de estos jóvenes. Verso 22 menciona algunas cualidades que destaca permanentemente a todos los jóvenes. ¿Qué nos dice el pasaje bíblico? En el verso 22. Son inexpertos, burlones y necios. Son inexpertos. Burlones y necios. Son burlones también. Y son necios. Perfecto. Eso es lo que nos dice el verso 22. Y en el verso 32... las consecuencias ahora de esta actitud. ¿Cuáles son las consecuencias de esta actitud en el verso 32? Mueren.
Ya nos dice el mueren. Mueren. ¿En qué verso, hermano Dice que José? según él dice, los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los Muy ricos bien. son felices siendo su forma insensata de obrar y eso los destruye. ¿Qué verso es, hermano? Esa es la Perfecto. versión PDT, Muy bien. El verso 32. El verso 32. Ah, lo destruye ya. Mucho más fuerte esa versión, ¿eh? Los inexpertos los mata su falta de experiencia, los necios los destruye su despreocupación. Muy bien. Pero aquella persona es el que no escuchó a la sabiduría quien estaba haciendo la invitación. Está personificándose la sabiduría. Recuerde que la poesía abunda en las metáforas, por lo tanto aquí se ha personificado y pareciera que anduviese por las calles invitando a la gente. Y aquellos que la desprecian, lo rechazan, son inexpertos, son burlones, son necios. Necios, ahí ya no, sí lo puedo corregir todavía. Son necios. Son necios. Y la actitud, al tener o sea, la consecuencia de tener esta actitud de los inexpertos, burlones y necios, es la muerte, nos dice el verso 32. Pero no todos la desprecian o la rechazan. También hay un grupo de personas que atiende a la voz de esta sabiduría que está clamando en las plazas públicamente. Es como si alguien se pusiese a predicar en el mercado, por ejemplo, en una feria o en la plaza de armas donde están las multitudes. No todos escuchan, pero hay un grupo de personas que sí lo escuchan. Entonces esto va a recibir cuáles son las consecuencias de atender al mensaje de la sabiduría llamando. En el verso 33 está la respuesta. Viven en paz. Viven en paz entonces. Muy bien. ¿Y qué más? Tranquilos y sin temor del alma. Bien, tranquilo y sin temor. Eso es lo que nos dice el verso 23. Bien. Es muy claro, ¿eh? Lo que nos presenta el pasaje bíblico acerca de atender a la sabiduría y las consecuencias o resultados de despreciarla. Esta sabiduría que anda en las calles invitando a las personas a seguirle. Perfecto. Ahora, en el capítulo 2, que nos dice el capítulo 2, beneficios que ofrece la sabiduría. Bueno, el capítulo 2 hasta el capítulo 4. Vamos a analizar primero el capítulo 2. En este capítulo, hablando acerca de la sabiduría, la sabiduría es un don. Eso es lo que nos presenta el texto bíblico. Es un don de Dios. ¿En qué versículo bíblico nos dice que es un don de Dios? Estamos en el capítulo 2. Haz tuya mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Este es el sabio que está dando su discurso a los jóvenes inexpertos para adquirir sabiduría. Presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia. Pide con toda tu fuerza, inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos. ¿Cuál si buscara plata o un tesoro escondido? Entonces sabrás lo que es honrar al Señor o temer al Señor, dice la Reina Valera de 1960. Descubrirás lo que es conocer también a Dios. Nos habla acerca del conocimiento de Dios. Y en el verso 6, nos dice que la sabiduría es un don de Dios entonces a todos los seres humanos. Pero se le puede pedir, se le puede buscar. Pero en última instancia, aunque se le busca, se le atiende y se recibe por medio de escuchar a las personas sabias, en definitiva, en última instancia, es un don de Dios para las personas. Pero para que Dios se lo entregue, tiene que haber una actitud, una cualidad anterior. Tiene que atender, escuchar, preocuparse y tener temor del Señor, o tener una reverencia o respeto hacia el Señor. Ahora, como es un don de Dios, pero el ser humano debe buscar este don de Dios, Dios se lo va a regalar. El Señor, aquella persona que busca la sabiduría, ¿qué hará el Señor por aquellas personas? En el verso 7.
aquel que atiende a los consejos de Dios, o el que tiene temor de Dios. ¿Tiene el temor de Dios? Provee sana sabiduría a los rectos. ¿En qué verso? 7. Muy bien, ¿qué dice ahí? Verso 7 en la versión. Él provee sana doctrina, sana sabiduría, perdón, a los rectos. Provee sana sabiduría. A los rectos, sí. Sabiduría a los rectos. Eso es lo que dice el verso 6. En la versión Dios habla hoy, dice... No, este es el verso 6. El verso 7 tiene que leer acá. En el verso... Fue el Señor que da sabiduría, ciencia y conocimiento brotan sus labios. Acá dice... Bueno, es el verso 6. En el verso 6 de la Reina Valera. En el 7. ¿Qué más? No dice el pasaje. Aquellos que... Ese escudo. Es escudo. Muy bien, Dios es escudo. Es el Señor escudo. O ayuda, protección. ¿Eh? La Dios habla hoy, dice que Dios ayuda y protege. Bueno, la idea es lo mismo de escudo y protección. A los que viven, pero tienen que tener alguna cualidad estas personas. Lo que engloba todo esto es las personas que temen al Señor. Dios le va a proveer sabiduría a los rectos, pero a los que tienen temor del Señor. Y también protege y ayuda, pero ¿a quiénes Dios protege y ayuda? A los que caminan con integridad. Muy bien, a los que caminan con a los que integridad. A esas personas Dios le va a ayudar, a los que caminan con integridad. Todo eso involucra el temor del Señor. A los que viven sin tacha, nos dice el texto bíblico acá, o a aquellos que viven rectamente. Le provee ayuda y sabiduría, los ayuda y los protege, a los que temen al Señor. En el verso 8, ¿qué más hace el Señor? A los que le temen. Cuida los caminos de los justos. Bien, los cuida entonces, en el verso 8. Perfecto. Los protege. Entonces los cuida y los protege. Eso es lo que nos dice el verso 8. Perfecto. ¿Qué más en el verso 12? ¿Qué más nos dice el pasaje bíblico en el verso 12? Todo esto hace el Señor por aquellos que le temen. Los cuida, los protege. Los salva. En el verso, ¿cuál dije? En el verso 12. 12. ¿Qué hace el Señor? Los salva de las personas malas. Libra del mal. Salva o libra del mal. Muy bien. En el verso 12. Los salva, los libra del mal. Ellas te librarán del mal camino y de los hombres perversos. Perfecto. Los libra del mal. Los salva, los libra del mal. A esa salvación se está refiriendo el pasaje bíblico. ¿Qué más? ¿Qué más hará aquella persona que teme al Señor y que aplica sus enseñanzas a su vida? Ahora, en el verso 16. De las En el mujeres. 16 dice que los salva de las mujeres pecaminosas. Muy bien. Los libra Lo salvará. de las Entonces, mujeres seductoras. lo librará de la mujer. De la mujer ajena, dice esta versión. Acá la Inmoral. traducción dice mujer promiscua. Muy bien, me gustó esa versión, ¿eh? Promiscua. Inmoral, dice la NTV. Inmoral, también esa acertada ese texto bíblico. Muy bien. El que teme al Señor, el que anda en sus caminos, Dios le va a dar sabiduría a los rectos, le ayuda, los protege, los cuida y protege, los salva del mal, los libra de la mujer promiscua o la mujer inmoral. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que nos dice el pasaje. Lo que hace Dios con aquellas personas que andan en sus caminos o le temen. Muy bien. Eso es el capítulo
2. Ahora analicemos el capítulo 3. Aquí el título dice recomendaciones para alcanzar la sabiduría. No olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos. Y aquí este pasaje bíblico menciona exactamente lo mismo, son los resultados. Los resultados de, porque dice no olvides mi enseñanza, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos. Los resultados de guardar los mandamientos. Los mandamientos acá en este pasaje bíblico se refiere a las enseñanzas de los sabios. Aquel que guarda los mandamientos. ¿Cuáles son los resultados de aquella persona que guarda los mandamientos? En el verso 2. Larga vida y felicidad. Hermoso la promesa, ¿eh? Larga vida, ¿no dice ahí? Larga vida. Larga vida y felicidad también. Eso en el verso 2. Estos son los resultados de guardar los mandamientos de los sabios. Larga vida y felicidad. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Esta es una promesa para todos los creyentes. Ahora si lo interpretamos de este modo, guardar los mandamientos, entendido como guardar los mandamientos de Dios. Si guardamos los mandamientos de Dios, tendremos larga vida. Bueno, felicidad, somos creyentes, la felicidad, eso no se lo va a quitar nadie. O el gozo del Señor. Además que el estar alegre es un mandamiento de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses dice estar alegre o gozado en el Señor, estar gozoso en el Señor, estar alegre en el Señor siempre. Es un mandato de Dios. Eso es seguro, absoluto. Pero con respecto a la larga vida, en todos los casos se aplica aquel que guarda los mandamientos de Dios, le va a dar larga vida. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no creo que esté condicionada en que yo guarde los mandamientos y que tenga una vida íntegra con los años de mi vida, porque Dios puede el día de mañana, por más que yo cumpla sus mandamientos y tenga una conducta buena ante los ojos del Señor, Él es el Señor de mi vida y me puede quitar la vida, no sé, aquí mañana, no sé, yo pienso. Exactamente, no es una promesa que se puede aplicar en todos los contextos. Como estos son dichos, son proverbios, mientras más reducido el proverbio y la expresión de una palabra, menos aplicabilidad universal tiene. Son verdades pero muy puntuales, que no se aplican ampliamente en todos los contextos. En lo que lo estuvimos viendo en la introducción. Juan el Bautista, por ejemplo. El Bautista. ¿A quién más podemos mencionar? A Esteban, el primer mártir de la iglesia, a los cristianos primitivos. Aquí podemos ver el martiriologio, el martirologio. Aquí se ve la historia de los mártires, o el estudio de los mártires. Gente de 16 años, 20 años, de 25 años que fueron muertos en el Coliseo Romano por causa de la persecución del Imperio Romano hacia todos los creyentes. Hermanos nuestros también de 19 años, eran fieles al Señor, estaban permanentemente en la iglesia, iban conduciendo, bueno, el hermano iba conduciendo en un auto en la noche y le pegaron a un caballo y el caballo se le vino encima y falleció posteriormente una semana después. Es decir, el hecho de guardar los mandamientos no le asegura larga vida. Son casos muy puntuales, no son promesas absolutas o que se pueden aplicar en todos los contextos, puesto que la Biblia y también la experiencia nos indica que no en todos los casos esto se va a cumplir. Por lo tanto, cuando corresponde predicar
no podemos sembrar falsas expectativas sobre los hermanos porque después pueden pensar que aquella persona que murió joven, lo más probable es que haya pecado en su vida y no guardó los mandamientos, no fue fiel creyente, por eso que el Señor se lo llevó con anterioridad. En algunos casos puede ser, pero no en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de los corintios, aquellos que tomaban la cena del Señor de manera indigna, algunos estaban enfermos, otros estaban debilitados y algunos ya habían partido de la presencia del Señor. ¿A qué se refiere eso de que el Señor se lo llevó de la tierra? Se lo llevó a su presencia. Pero se lo llevó como un juicio, un castigo de Dios para los creyentes, porque el juicio debe comenzar por la casa de Dios. No se puede aplicar en todos los casos este pasaje bíblico. Muy bien. Estamos viendo los resultados de guardar los mandamientos de Dios. Pablo, Sí, hermano, Entonces, bien. hermano Pablo, todas las promesas están bajo la voluntad permisiva del Señor. Exactamente. Hay promesas que son absolutas, por ejemplo, si creemos en Cristo, tendremos vida eterna, no iremos a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. Es una promesa que se aplica absolutamente en todos los casos, en todos los contextos, en todas las circunstancias y universalmente. Pero otros, por ejemplo este que estamos analizando acá, evidentemente que no. O también de la prosperidad en el Antiguo Testamento, aquellas personas que son obedientes van a ser prosperados, pero no en todos los casos es así. Son promesas muy puntuales que no se pueden aplicar universalmente o en todos los contextos. Algunas promesas sí, otras promesas no. Hermano Dier. No, es que, bueno, me trajo recuerdo, y aquí está Christopher también, uno de nuestros amigos y hermanos de la iglesia de Añadi también, un jovencito que iba camino a su trabajo y tuvo un accidente y lamentablemente falleció. Claro, también Hijo ha ocurrido ese caso. cristiano. Joven, muchos creyentes jóvenes que el Señor se lo ha llevado. Y sería una teología errada. Estaríamos predicando mal. Estaríamos descontextualizando la Biblia si predicamos este mensaje y aplicado a todos los creyentes. Por eso hay que conocer toda la Biblia y las herramientas bíblicas también para no estar predicando falsedad y mentira y plenamente convencidos nosotros de que es verdad. Dios nos libre de aquello, de predicar errores y falsedades. No, la iglesia se ha predicado en ocasiones herejías, pero muy, muy fuertes. No se han dado ni cuenta. Por ejemplo, en una oportunidad, un joven dijo que las ofrendas y los diezmos que nosotros damos al Señor, aquellos nos limpian los pecados que nosotros hemos cometido inconscientemente. Yo no sé de dónde habrá sacado una doctrina como esa, porque los neoantecostales, la doctrina de la prosperidad, una doctrina muy, muy heterodoxa, muy errada, pero no han llegado, no se han atrevido a ese punto de predicarlo. Esta otra predicación incluso superó a lo de la doctrina de la prosperidad, porque nunca he escuchado a algún apóstol o algún predicador decir que le limpia, lo borra los pecados que hemos cometido inconscientemente. Yo creo que no se lo escuchó a ellos, no sé de dónde lo habrá sacado. O del catolicismo romano, es lo que decía eso en la época de la Reforma Protestante. De hecho, eso fue la ocasión para que Martín Lutero quebrara con el catolicismo romano y pusiera las 95 tesis de la Catedral de Wittenberg. Bien. Estamos viendo entonces aquí los resultados de guardar los mandamientos de Dios, los mandamientos de los sabios, las enseñanzas, instrucciones de las personas sabias. En este caso acá de Salomón, aunque estuvimos viendo también que puede ser de la tradición de Salomón o que Salomón haya sido el autor. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra consecuencia, el otro resultado de guardar los mandamientos de Dios? Parece, ¿eso qué son? Parece, esos son los resultados, parece, ¿eh? El verso 8, hermano Pablo. Ya, el verso 8. ¿Qué dice hermano Christopher, el verso 8? Dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ya. ¿Cómo lo podemos interpretar eso? Medicina para tu hueso, parece que le está prometiendo salud ahí, salud física, ¿eh? Pareciera, porque el comentario que Sí. da abajo al pie de página
es cuando se contrasta con los que no guardan los mandamientos del Señor, la idea de que hacer el mal acarrea como consecuencia la enfermedad estaba muy difundida en el mundo antiguo. Por lo tanto, acá tendría que ser la salud física. En el El verso, posterior dice, esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. No, esa es la explicación que da en el verso 7, al pie de página, esta versión. La salud física. Bueno, se entiende igual que los problemas psicológicos afectan también alguna enfermedad. Por ejemplo, si la persona, y esto es así, una persona que está con mucho tiempo bajo presión, en estrés, puede tener algún tipo de problema, puede adelgazar, puede perder el apetito. Me ocurrió eso a mí personalmente, no me acuerdo quién más, el hermano Bernabé parece que me contó igual en una oportunidad del estrés. Lo que causa el estrés al cuerpo es un problema mental, psicológico, pero que afecta la parte biológica también del cuerpo. En este sentido, una persona que hace lo malo, por supuesto que sí, que es pecadora, eh, también tiene consecuencias físicas corporales, por supuesto, le va a afectar también su condición y su habilidad física emocional. Hay un libro de un escritor ruso del siglo XIX. El protagonista de esta obra es Raskolnikov, de Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky. Crimen y Castigo se llama el libro. Él es un cristiano ruso, cristiano del Oriente. Y él siempre exaltó en su libro, a veces lo exalta mucho, un argumento de la existencia de Dios. Existencia de Dios. Y este argumento se conoce como el argumento antropológico, se le conoce, antropológico. Habla acerca de la naturaleza moral del ser humano. Todos nosotros tenemos esa naturaleza moral. Si nosotros somos solamente causas materiales, físicas, como lo enseñan los materialistas, incluso los pensamientos, la parte psicológica, la parte espiritual, todo es producto de la materia, no existe nada inmaterial, algo espiritual. Y este autor, Dostoyevsky, en ese libro, en esa obra, trata de dialogar con estas personas que no creen en la existencia de Dios, porque si Dios no existe, entonces tampoco debe existir la moralidad. Si yo soy una persona moral es porque hay un ser moral que me puso esa naturaleza moral dentro de mí. Si Dios no existe, entonces yo ¿por qué me voy a sentir culpable? Parte de la idea de esta persona siendo un ateo, una persona que no cree en Dios. Y él comienza a reflexionar y dice, Napoleón Bonaparte, este está sobre todas las leyes. Es decir, ha superado esa idea, ese concepto de Dios. Porque si una persona que está sobre las leyes ha superado todas las concepciones humanas acerca de la moralidad y de la existencia de Dios, que es la base, sustento de la moralidad. Él dice, él quiere saber si es verdaderamente un hombre, como un tipo que está sobre todas las leyes. Esta idea lo extrae también de Friedrich Nietzsche, del superhombre, que no depende de los temas religiosos para su madurez emocional. Mata a dos personas, mató a la que cobraba la renta y la hermana parece que familiar de ella, con un hacha. Y nadie sabe quién es. Puede salir libre, pero ese hombre se enferma, no come, está muy delgado, tiembla, suda, tiene sueño en la noche e incluso tiene algunas alucinaciones. Cuando va por la calle, esta es la parte más extraordinaria del libro, que cuando lo leí pareciera que me tiraba un balde de agua fría en mi espalda porque estaba concentrado en la lectura del libro. Y él dice que se le acerca una persona, viene por la calle, se le acerca, lo mira a los ojos, le dice asesino. Y luego se da vuelta y se va. Pero no dice si es una persona real o simplemente una alucinación. Yo lo considero como una alucinación. Y después se da cuenta que él no es una persona, un superhombre que está por sobre las leyes, sino que es como todos los seres humanos. Y la única manera de poder él sentirse bien, sentirse en paz consigo mismo es
declarar su asesinato y pagar por su crimen y hacerse cristiano. Y después comienza a participar en la iglesia. Bueno, él siempre fue cristiano, pero la novela lo inicia así. Pero esa es una gran novela que trabaja o dialoga con este argumento de antropológico, la existencia de Dios. Si hay una naturaleza moral dentro de los seres humanos, es porque hay un Dios que ha puesto esta naturaleza moral dentro de los seres humanos. Muy bien. En ese libro lo menciona muy bien, las consecuencias de tener la conciencia sucia. Afecta también su estado corporal. Perfecto, vamos a escuchar la disertación. No es disertación, sino que es el sermón que tiene nuestra hermana Millicent, de Salmo 1, Salmo capítulo 1, vamos a escuchar en 10 minutos, porque después también está nuestro hermano Bernabé, diserta posteriormente. Vamos a escuchar entonces en primer lugar la hermana Millicent. Ahí está también el hermano Christopher, diserta hoy día. Perfecto. Bien, ¿me escuchan bien? Fuerte y claro, hermana Millicent. Sí, ya, qué bueno. Bendiciones, hermanos. Bueno, voy a exponer hoy día, en realidad voy a exponer un sermón y está basado en el Salmo 1, ¿ya? Entonces, voy a dar lectura al Salmo 1 y dice así en el nombre del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bien, durante décadas el sistema social ha venido mostrando diferentes paradigmas ya en respuesta a la búsqueda incansable del hombre por satisfacer sus necesidades, sus deseos y también validar su comportamiento frente a cuestiones morales, ¿ya? Ahora, inevitablemente nosotros como creyentes estamos también expuestos a la crítica y a la presión social, puesto que ante los ojos del mundo nosotros hoy somos la reserva moral, ¿ya? Estamos en medio de un mundo moralmente caído. Sin embargo, aunque esto pudiera ser una causa de desmotivación, la Escritura nos exhorta hoy que quienes aman y guardan su palabra son supremamente felices. De hecho, la palabra o el significado para la palabra bienaventurado ya denota de alguna forma pluralidad. Por lo tanto, la palabra bienaventurado es supremamente feliz. Ahora, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, expresa lo siguiente sobre esta poesía hebrea. Dice, es el deseo del salmista enseñarnos el camino a la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura de los pecadores. Por lo tanto, hermanos amados, el creyente es bienaventurado, ¿ya? Es supremamente feliz al caminar en santidad. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones de caminar en santidad? Consideremos a continuación aquellas bendiciones de caminar en santidad, ¿ya? Producto de abrazar, ¿cierto?, su palabra, de obedecerla y también deleitarse en ella, una de estas bendiciones de caminar en santidad es que ella genera, de alguna forma, firmeza espiritual. La escritura, esta poesía en sí, dice que el hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, es un hombre plantado en el reino de los cielos. Ahora, en Isaías 61:3, expresa la idea de que es alguien que es sostenido por Dios,
¿ya? Y también les llama árboles de justicia, plantío de Jehová, ¿ya? Por lo tanto, es un hombre que tiene raíces profundas, ¿ya? Es un hombre que se mantiene derecho, es un hombre estable, es un hombre fuerte y también es un hombre útil, ¿ya? Es un hombre que vive, que su vida vive en aliento, ya está de pie delante del Señor, pese incluso a las inclemencias de los tiempos. Y hoy día nosotros también vivimos malos tiempos, ¿verdad? Pero aún así se mantiene derecho, se mantiene firme, se mantiene estable, aún en estas presiones o influencias del mundo, ¿ya? También se mantiene en rectitud, justicia, integridad, ¿ya? Ha puesto su fe y confianza en Cristo. Y además, no solamente él está firme, sino que también transmite vida, ¿ya? Otra bendición de caminar en santidad es que genera productividad espiritual, ¿ya? Juan 15:5 dice de que da fruto, que Él es la vid, ¿cierto? Y nosotros somos los pámpanos, y el que permanece en Él lleva mucho fruto, ¿ya? Por lo tanto, el que permanece en su palabra lleva fruto y abunda en obras, en buenas obras, ya abunda en servicio a Dios primeramente, con su vida públicamente. Su vida es una alabanza pública y también en el servicio en cuanto a donde Dios le ha llamado a servir, ¿ya? También el servicio a los necesitados, no solamente de adentro, sino que también ve lo externo. Y también, ¿cierto? Abunda en servicio a sí mismo. Él, ¿cierto? Se nutre, estudia la palabra de Dios, ¿ya? Es una devoción estar en la presencia de Dios. Otra bendición de caminar en santidad, ya, es que Él es prosperado en todo. Y aquí vino a mi mente Josué 1:8, donde recordemos que Dios le habla a Josué y lo comisiona para guiar a su pueblo a la conquista de la tierra prometida, ¿ya? Le pidió meditar, guardar y hacer conforme lo que estaba escrito ya en la ley. Si bien es cierto, en ese tiempo era la ley mosaica, hoy día nosotros no estamos, ¿cierto? De alguna forma sometidos bajo la ley mosaica, pero tenemos su palabra, ¿ya? Entonces le dice que si hace todo eso, él haría prosperar su camino y todo le saldría bien, ¿ya? Por lo tanto, si recordamos, este caudillo de alguna forma también fue respaldado por Dios en lo que él le mandó a hacer, ¿ya? La obediencia de alguna forma, ¿cierto? Genera bendición y como lo hemos sabido, la desobediencia genera todo lo contrario, genera maldición. Cuando la palabra de Dios expresa que todo te irá bien, no significa que sea en todo lo que se nos ocurra, ¿ya? Hay que dejar en claro que va a ser según lo que Dios quiera que sea, ¿ya? Y según sus designios, ¿ya? Pero en cuanto a lo espiritual, a nuestra vida, todo nos irá bien, ¿ya? Si obedeces o si obedecemos lo que está escrito, entonces nuestra vida será prosperada. Y ya, ¿cierto? La última bendición de caminar en santidad, según esta poesía hebrea, dice que es el hombre que habita en santidad es protegido también en sus caminos, ¿ya? Juan capítulo 10, los versículos 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso quiere decir, ¿cierto?, que no será destruido, ¿ya? Acá, ¿cierto?, hay un contraste ya en el último versículo de este salmo porque dice que Jehová, conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá, o sea, no tendrá duración, será destruido. Por lo tanto,
tenemos esta cobertura de Dios sobre nosotros, su abrigo, su calor, y todo esto lo encontramos en la hermosa persona de Cristo. Qué dicha más grande es poder vivir en Dios. Qué bienaventurados somos los que vivimos en los caminos de Dios, los que andamos, ¿cierto?, de alguna forma en santidad. Y ya para ir concluyendo a este sermón, es el deseo de Dios para el ser humano que sea feliz. Ahora, esta no es una felicidad superficial, esta es una felicidad que se encuentra, como decía anteriormente, en la persona de Cristo, ¿ya? Y este salmo, de alguna forma, nos exhorta cómo ser felices, ¿ya? El creyente tiene su corazón, su corazón inclinado a Dios, es dichoso, o sea, es supremamente feliz. Y esta dicha no depende de la felicidad pasajera que de alguna forma ofrece el mundo, sino que tiene que ver con la estrecha relación que este hombre tiene con Dios. El justo, ¿cierto?, es bienaventurado y conocido por Dios, y como resultado de su obediencia y santidad recibe firmeza, prosperidad y protección espiritual para disfrutar de una vida victoriosa. Así que, aunque los modelos sociales nos digan que vamos en contra de la corriente, nosotros hoy con alegría y convicción les diremos que estamos en la plenitud misma y que no cambiaremos de parecer porque servimos a un Dios vivo que nos hace supremamente felices. Amén. Eso sería, mi hermano Paulo, Amén. el sermón. Muchas gracias, hermana Millicent. Muchas gracias. Una bendición escuchar sermones de los salmos, de la materia que estamos trabajando. Muy bien. Ahora vamos a escuchar, justo en la hora, muy bien, 10 minutos justo. Hermano, a ver quién viene primero. Bernabé parece que viene primero. Ya. Bueno, primero, hermano Christopher. O el primero que esté listo ahí, a ver. Hermano. Hermano Pablo. Ya, hermano Bernabé, perfecto. Ah. Me comparte la pantalla, ¿cierto? Ah, muy bien, ya. Yo le voy a dar entonces. Le voy a hacer un Power. Lo voy a buscar acá. Ya. Le di el comando, hermano Bernabé. Ya, espérenme un poquito. Muy bien. Mañana tenemos el examen B, hermano. Yo le voy a enviar durante la mañana el examen y ustedes tienen todo el día para responderlo de acuerdo a las tareas. Pueden utilizar las tareas para responder. No hay problema. ¿Se ve ahí, cierto? Se ve, mi hermano Bernabé. Ya. Vamos a comenzar entonces. Bueno, a mí me toca hablar acerca de la figura del sabio, ¿ya? De Víctor Morla Asenjo, de las páginas 53 a las 64. Es lo que tengo que exponer, ¿cierto?, en esta tarde. Se aprecian distintos ámbitos de la figura del sabio. Tenemos primero en el ámbito privado, en el ámbito público, y de los sabios a los rabinos. La tradición sapiensal, ámbito privado. ¿Ya? Antes de seguir, quiero que podamos saber lo que significa la palabra sapiensal o sapienza, ¿ya? Es el conocimiento o los deberes adquiridos a través del estudio o de la pericia, ¿ya? Eso es lo que es sapiensal. En este caso, sapienza. La familia y la tribu eran sedes del origen y uso de conservación de la sabiduría israelita. Una de las obligaciones de los padres era la formación de sus hijos, tanto en las tradiciones religiosas y en cuanto a la convivencia en general. Las mujeres desempeñaban un papel significativo como consolidadoras de los vínculos familiares,
De ellas dependía el proceso de adaptación y la socialización del niño. Conforme a este crecía su educación, era confiada a los hombres de la familia. No quiero que aquí tampoco no hay posturas inamovibles también en esto, ¿ya? Según Proverbios 3:1 dice que el rey Lemuel recibió de la boca de su madre una instrucción directamente relacionada con el arte de gobernar. Normalmente las mujeres criaban a los niños desde pequeños y después se los pasaban, ¿cierto?, a los padres, que ellos seguían en la formación de los hijos. Pero en este caso vemos un caso que también es una mujer, ¿cierto?, la que forma parte de la formación de uno de sus hijos. Tradición sapiencial, ámbito público. La tarea del sabio no se circunscrita en el ámbito familiar. A juzgar por el material bíblico, la esfera pública parece ser sede más apropiada de la empresa sapiencial. Los diferentes tipos de tradiciones, como la tradición egipcia, como la tradición mesopotámica, israelita, la corte, el templo y la escuela, nos enseñan cada una algo en particular. Y comenzamos con la tradición egipcia. Según la literatura que se compuso entre los años 2600 a.C., podemos inferir que la tarea de los sabios egipcios incluía también otras disciplinas relacionadas con el culto de una conducta adecuada, desarrollo de hábitos de lenguaje, protocolo y la etiqueta cortesanos. Los sabios egipcios eran expertos en la llamada literatura sapiencial. Su presencia en el ámbito cortesano implicaba desarrollo de funciones, por ejemplo, como la magia, la interpretación de sueños, la asesoría política, relaciones diplomáticas, cirugía, trabajos de cancillería, etc. En la aristocracia, ¿cierto?, la aristocracia cortesana, lo administrativo y lo militar, ellos confiaban a los sabios la formación de sus hijos o de sus herederos. ¿Ya? Ahí vemos que no ponían a sus hijos en otras personas, solamente, ¿cierto?, en las personas preparadas. Tradición mesopotámica. Se observan ciertas diferencias entre las culturas sumeria y acádica. En Sumer inventaron un sistema de escritura semipictográfico y escribieron un manual elemental para enseñar signos. Luego lo transformaron y desarrollaron un sistema educativo en torno a este sistema fonético y de escritura silábica ideográfica. En la literatura acádica, en cambio, el sabio por excelencia es el rey. Desarrollaron un proyecto en torno a un sistema educativo. Aquí vemos en la primera parte, cuando hablábamos en Sumer, inventaron un sistema de escritura. Aquí prácticamente ellos desarrollaron un proyecto en un sistema educativo. ¿Ya? Sigamos con la próxima. La tradición israelita. Describir el núcleo de los representantes de la tradición sapiencial en Israel en el ámbito público u oficial no resulta fácil. Primero tenemos aquí en la corte. En Israel la sabiduría constituía un ámbito exigible, fundamental a los reyes. El rey tenía que ser una persona que tuviera absolutamente sabiduría. El consejero puede tener lugar en ámbitos municipal, administrativo, en donde sobresale en la esfera también, la esfera política también. A pesar de su supuesta sabiduría, los monarcas se rodearon de consejeros políticos y militares. El propio David contaba con su Ahifotet y Yusai.
Ellos eran sus consejeros. En cuanto a Egipto, quienes ofrecen consejos aparecen en paralelismo con los agoreros, adivinos, hechiceros, profesionales vinculados al ámbito sapiensal. Esto tenemos en la corte. Entonces resulta aquí en la corte evidente que la vinculación del consejo a la sabiduría. Hay una vinculación ahí entre el consejo y la sabiduría. Ya por eso se veían normalmente consejeros. Vamos al siguiente. En el templo, tanto los asesores políticos como los escribas necesitaban un currículum que les capacite para ejercer sus respectivas funciones. Los santuarios, con sus cuerpos de sacerdotes y sus propios escribas, se convirtieron en un foco de febril actividad cultural, más relacionada probablemente con la conservación y la transmisión de las tradiciones religiosas. Eso es en el templo. También quiero decir aquí que la literatura del periodo monárquico, ¿cierto?, se deben a la pluma de los escribas cortesanos y sacerdotales, ¿ya? Anales, relatos históricos, leyes, normas para el culto, salmos y sin duda material sapiencial. Gran parte de estos materiales se conservan en el Antiguo Testamento y hay otros materiales, ¿cierto?, que se han perdido, desgraciadamente, dice aquí el autor. La escuela. Sabemos con toda seguridad que al menos a partir de la segunda parte del siglo III a.C., existieron escuelas en Israel. Aquí no se habla en el sentido moderno del término, ¿ya?, sino que también existe la gente sabia. No tiene por qué estar necesariamente asociada a centros educativos, ¿cierto? Cuando hablamos acerca de la escuela, solamente a centros educativos. También la familia, la tutoría privada, pudieron muy bien coincidir en el tiempo de las escuelas. El lugar de enseñanza incluye varias sedes posibles, desde la propia casa del maestro hasta los lugares públicos concurridos. Lo importante era la relación maestro-discípulo. Eso era lo importante. Todas las escuelas no eran seguramente del mismo tipo. La mayor parte equivalían a escuelas elementales, donde unos pocos alumnos, en torno a un maestro, aprenderían rudimentos de la lectura, la escritura y la aritmética. Por otra parte, de suponer que en Jerusalén y en otros grandes núcleos de la población habían escuelas con niveles ya más avanzados, ¿cierto?, más altos, y cuyos destinatarios serían hijos de la nobleza, de la familia, patricias y de los grandes comerciantes. Probablemente se aprendía alguna lengua internacional, rudimento de la cultura hebrea, historia de Israel, geografía. En otras palabras, estos estudiantes recibirían algún tipo de instrucción sapiencial. Continuamos. De los sabios y de los rabinos. Los sabios escribas del antiguo Israel fueron los guardianes del tesoro revelado, que lo ponían por escrito, tal como lo recibían. Los nuevos sabios nacidos y cultivados en el incipiente judaísmo se dedicaron a ampliar dicho tesoro mediante cierto tipo de exégesis. La figura de Esdras es emblemática en este respecto. Según Esdras 7:10, este experto en la ley de Moisés desplegó su actividad investigando y enseñando la Torá. Es decir, se dedicó a enseñar la revelación escrita mediante un exhaustivo e inesperado estudio de ella. En este extremado histórico, en el que la profecía ha ido desapareciendo y cediendo terreno a la investigación y a la enseñanza de la Torá, hemos situado el paso de la sabiduría tradicional al rabinismo. Eso es lo que me tocó a mí
presentar, ¿ya? Y, por supuesto, ahí encontré alguna debilidad que me llamó mucho la atención. No sé si en el resto del libro a lo mejor aparece, pero en esta parte que me tocaba a mí no aparecía, ¿ya? El hecho de que el escritor no escribiera ni siquiera un párrafo en esta parte a hablar de la sabiduría que viene de Dios, ¿ya? Y que capacita al ser humano. Hablaba de la educación, hablaba de diferentes personas que eran sabios, que impartían la sabiduría, pero no encontré un párrafo que hablara especialmente de la sabiduría que viene de Dios, ¿ya? Eso es lo que encontré, que una debilidad se podría decir en esta parte del párrafo. No sé si en el resto del libro aparecerá, pero en esta parte no aparecía, ¿ya? La fortaleza es que la información era clara, era detallada y fácil de comprender, ¿ya? Eso encontré una fortaleza. Y una lección práctica, se puede decir, para la vida espiritual, es que el sabio o el que enseña, ¿cierto? No tiene que quedarse con la enseñanza, sino que tiene que devolverla y tiene que enseñar a otros, ¿ya? Eso es muy importante porque estamos hablando acerca del sabio, del que aprende, estamos hablando de la sabiduría, ¿cierto? Los conocimientos, hay que enseñarlo a otro. La sabiduría viene totalmente de Dios y todos los que en algún momento, ¿cierto? Estamos se podría decir como en este caso los pastores o con algún cargo en la iglesia, todos los hermanos en algún momento dependemos o necesitamos de un consejero. Eso es muy importante, no creernos los superhéroes, que lo sabemos todo, sino que en algún momento vamos a necesitar de un consejo, de alguien que Dios pueda usar, en un consejo que venga de parte de Dios. Y lo más importante, ¿cierto?, que puedo sacar de esta enseñanza, de esto, es que es importante la preparación en el pueblo cristiano. ¿Para qué? Para guardar el tesoro del Evangelio. Es importante la preparación, hermanos queridos, porque sin preparación, aquí vimos que en el caso de los egipcios, ¿cierto?, ellos no entregaban a sus hijos a cualquier persona. Y en el caso de nosotros como pueblo cristiano, también debemos pensar de que debemos ser personas preparadas. ¿Por qué? Porque las personas que entregan sus hijos para que uno le enseñe, ¿cierto?, deben aprender bien y de buena manera. Eso es lo que puedo sacar y recalcar. Gracias, hermano Pablo. Perfecto, hermano Bernabé. Muchas gracias por la disertación y también por su análisis crítico del autor Víctor Morla Asensio. Es muy, muy, muy académico este autor. Perfecto. Y también ahora, muy, muy, muy profundo igual, muy, muy técnico. Sí, profundo. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Christopher Barrientos. El hermano Bernabé, no sé si me habrá compartido, devuelto el comando. A ver, espera. Vamos acá. Estoy compartiendo con pantalla, compartir, no. ¿Te lo devolví? ¿No? A ver, le envío un mensaje, dice. Ahora parece, ahora sí. Ahora, hermano. ¿Ahí sí? Sí. ¿Va a ocupar el PowerPoint, hermano Christopher? No, hermano Pablo. Ah, perfecto, ya, muy bien. Sí, tengo mi apunte. Ya. Anotado, no. Perfecto. Ya. Esto detendrá la función de compartir la pantalla de la otra versión. Ya, ahora sí. Dejar de compartir. Ahora sí. Ya. Ahora, mi hermano Christopher. Gracias, hermano Pablo. Buenas noches, hermanas y hermanos.
La parte de la exposición que en este caso me compete realizar está situada en el libro Sapiensales y otros escritos, cuyo autor en este caso es el señor Víctor Morla Asensio. Y los puntos a tratar de la exposición se encuentran desde las páginas 35 de su libro hasta la página 46. Y a lo largo de estas páginas, lo que Víctor Morla Asensio va a tratar es, en definitiva, la definición de sabiduría, comprendida tanto desde un punto de vista bíblico, también pasando por algunos autores que definen esta palabra en sí del área secular o de aquel tiempo. Y es curioso cómo parte su investigación o su definición Víctor Morla Asensio en cuanto al término sabiduría, porque aún él parte diciendo que no tiene una definición ni académica ni de tipo escolar clara o concisa en sí de lo que es la sabiduría, sino que es una palabra bastante, o un término bastante amplio, que inclusive puede ir mutando a medida que transcurre el tiempo, y está involucrado un sinfín de elementos que pueden determinar qué es sabiduría. Y él menciona 3 autores en su libro, pero el tercer autor que él menciona es uno de apellido Crenshaw. No sé si la pronunciación es la correcta. Intenté buscar en este caso dónde extrae la definición de sabiduría, o si es un autor varón o es mujer, pero la verdad es que no pude tener alguna definición o mayor certeza en este caso del autor. Pero la definición que él entrega y que registra en este caso Víctor Morla Asensio es la siguiente, y quiero leerla tal y cual como está presente en el libro. Y dice Crenshaw respecto a la sabiduría, que es la búsqueda de la autocomprensión en términos de la relación, y nombra 3 elementos para poder tener esta autocomprensión. Crenshaw dice que debemos tener en cuenta, en primer lugar, las cosas. Se puede traducir como el mundo y todo lo que lo compone. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta las personas. Y a diferencia de los otros 2 autores, Crenshaw establece que la existencia de un creador detrás de todas las cosas. Entonces, orquesta su definición en estos 3 conceptos: las cosas, el mundo, en segundo lugar las personas, y en tercer lugar la existencia de un creador. Quizás la debilidad de esta definición, y que lo menciona Víctor Morla Asensio a lo largo del desarrollo de su libro, es que en este concepto no está relacionado como la autorrealización de la persona en sí, sino que se enfoca básicamente en estos 3 términos. Pero, como nos da una definición concreta en sí mismo, Víctor Morla Asensio de sabiduría, sí hace mención a 2 palabras clave que, al parecer, por el contexto del desarrollo del libro, marca mucho, y son 2 palabras hebreas. La primera de ellas es Hakam, que es sabio, si se pudiese traducir a nuestra lengua. La primera palabra es sabio, Hakam, y la segunda palabra que Víctor Morla Asensio registra es Jokmah, que quiere decir sabiduría. Entonces van a tener gran importancia estas 2 palabras a lo largo de estas páginas, porque nos van a dar luces de alguna forma de formar una definición y de dónde puede aplicarse la sabiduría, tanto para Israel, en este caso, como también para las demás personas. Pero ¿dónde encontramos personas sabias? ¿Dónde existe sabiduría? Lo que de alguna forma trata de presentar el autor. Y él nos dice que puede existir esta palabra, que podemos encontrar tanto Jokmah como Hakam
en ciertas instancias, en ciertos contextos, y ni siquiera contextos tan rebuscados, sino al contrario, pueden ser contextos muy comunes, muy seculares, muy del día a día. Y va a estar ligado en este caso a la inteligencia práctica que pueda tener la persona. Y es precisamente lo que ocurrió, o lo que ocurre en este caso con Israel, lo que va a desarrollar posteriormente Víctor Morla Ascencio. ¿Y por qué inteligencia práctica? Porque si tenemos una situación normal, común, tanto de la época antigua como de la época actual, vamos a necesitar personas que tengan algún tipo de destreza, algún tipo de habilidad diferente, de un ingenio distinto. Entonces, en esas instancias vamos a encontrar que existen personas sabias y como consecuencia de ello también son personas que tienen sabiduría. Y Víctor Morla Ascencio establece un ejemplo muy, muy práctico que muchas veces no nos percatamos. Y él dice, una persona sabia que posee sabiduría puede ser un artesano. Nadie nunca va a pensar que un artesano puede ser una persona sabia, pero la materia que él hace, en el contexto que él realiza, es una persona que tiene habilidad y una destreza diferente, que al menos yo no tengo. Entonces se considera una persona sabia. También sabio está relacionado a la labor de gobernar una nación, un país. El contrario de ello sería una persona torpe. No estaría presente aquí la palabra Hakam. Y por supuesto que la sabiduría, y es más o menos lo que va a tocar Víctor Morla Ascencio, que fue lo que dejó pendiente como el hermano Bernabé, una de sus inquietudes acerca de la sabiduría que en este caso está vinculada a un ser superior que es Dios. Víctor Morla Ascencio nos va a manifestar en su libro que la sabiduría está relacionada con ideas religiosas y que está asociada en este caso a la piedad del hombre. ¿Cómo se va a relacionar? El sabio posee la suficiente percepción religiosa para descubrir que Dios ha creado todo y que gobierna el mundo. Y como consecuencia de ello, de esta noción de un ser superior que formó todo, que creó todo, va a someter su vida a ese creador. Y el sabio va a cultivar en su interior la virtud, que es un principio que tocó el hermano Didier en la exposición anterior, que fue el temor del Señor. Y temor no quiere decir terror, miedo a este ser divino, superior. Al contrario, hay una disposición de la persona sabia en servir, en amar, en honrar a su creador, consciente de que es una criatura que fue formada de las manos de él. Por eso Salomón en su primer proverbio, en el capítulo 1, verso 7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o al Señor. Y es un texto que también registra Víctor Morla Ascencio en su libro. Y posteriormente pasa de lleno a la sabiduría israelita. Después de toda esa antesala de argumentos, se enfoca netamente en la sabiduría del pueblo de Israel. Y el israelita tenía una noción de la vida, del mundo, fundamentada en un todo. Y dice Víctor Morla Ascencio que el israelita reconoce un cosmos, es decir, el origen de algo, la creación, tanto de lo que está en la tierra como de lo que está en los cielos. Y esta creación no es cualquier creación, sino que la hizo el Señor, la hizo perfecta, la hizo agradable, y más aún la ordenó. Entonces, entiende en primer lugar que existe un cosmos, y también su sabiduría va a estar fundamentada en el mundo, en las personas y en las relaciones humanas. Y pasa directamente a la experiencia y el conocimiento que van a desarrollar los israelitas. Y lo que podemos encontrar dentro del testimonio bíblico acerca de la sabiduría, de los diferentes libros que podemos observar todo ello, es que la sabiduría israelita se caracterizaba de los restos de las naciones
por ejemplo, de la egipcia, que nuestro hermano Bernabé nos hablaba anteriormente, porque la sabiduría israelita se fundamentaba en la experiencia. Era una sabiduría más práctica del diario vivir, más que descubrir los misterios del mundo. Parece que al israelita más le interesaba fundamentar su sabiduría en la experiencia, en el consejo, en lo cósmico y en lo humano, en cómo mantener relaciones con sus demás hermanos. Pero no se puede menoscabar la sabiduría que el pueblo de Israel ejercería. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel la sabiduría era algo importante. Y dice el autor que es valiosa. Inclusive debe ser amada, como un hombre ama a una mujer. Y del mismo modo, también la sabiduría debe ser abrazada. Inclusive tendría que haber sido comprada si la persona, o el israelita en este caso, era falto de sabiduría. Y es un poco lo que veíamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, versos 4 y 5. Refleja este punto de atención que hace el autor y que nos da mención acerca del valor que tenía para la cultura israelita en aquel tiempo la sabiduría y cómo se fue desarrollando. Pasando al lado crítico en sí del libro, me gustaría, personalmente me hubiese gustado que el autor en sí haya podido haber desarrollado un concepto un poco más definido, más propio, acerca de lo que él entiende o entendía en aquel tiempo de este concepto de la sabiduría. Me hubiese encantado haber nutrido mi conocimiento personal con una visión más concreta de él, inclusive más académica, porque en sí el libro es bastante académico, tiene mucha terminología en palabras hebreas, va mucho a la raíz de algunas cosas. Siento que puso su atención en unos detalles, pero no en el fondo. Entonces me hubiese gustado que quizás nos hubiese entregado, al menos en estos pasajes o en la culminación de estas hojas, un término más refinado acerca de la sabiduría en sí misma, como un concepto. Pero lo que nos entrega es bueno, es fácil de aplicar para nuestra vida. Lo que uno puede, o lo que la bendición, o lo que nos ayuda personalmente a lo largo que uno lee estas hojas, es finalmente ver la supremacía de Dios, ver cómo todo Él lo controla, ver cómo todo Él lo crea y lo domina, de cómo Él es el dueño de todas las cosas, y cómo ha manifestado la sabiduría a lo largo de todo el tiempo. Y hoy mismo estudiamos la sabiduría que Dios ha revelado a lo largo de cada uno de los libros. Entonces, es como un punto positivo ese. Es más o menos lo que pude desarrollar. Perfecto, hermano Christopher. ¿De qué manera le puede ayudar en la lectura en su ministerio de iglesia o vida personal igual? ¿Cómo me puede ayudar? Hay palabras que yo no conocía, términos que jamás nunca había detenido mis ojos a mirar, mucho menos hacer distinciones, como persona sabia versus sabiduría, son términos totalmente diferentes. Lo otro también que me llamó la atención y que no quise como darlo a conocer porque no lo tenía muy claro, es que también el autor dice que en el Antiguo Testamento aparecían personas como sabias, pero se le refería a aquellas personas que ejercían como labores místicas en el tiempo antiguo.
Entonces, son como esos detalles que uno nunca se percata que están allí presentes, y son detalles que uno no los visualiza a simple vista, sino que necesita un estudio más acabado, más contextualizado quizás. Perfecto, hermano Christopher, muchas gracias. Muy bien, mi estimado hermano, estamos en la hora. ¿Qué le ha parecido los libros que hemos estado trabajando, hermano? A ver, Samuel Pagán, hemos estado trabajando, Víctor Morlasense también, y después la próxima semana parece que hay un texto, un capítulo que le saqué a la Global University, también pasamos nuevamente esa misma materia. Casi las materias que tomé en Global eran las mismas que había tomado en otras partes, pero siempre uno va aprendiendo, va adquiriendo nuevas ideas. Además que en teología, hermano, siempre se están actualizando los libros, siempre hay nuevas investigaciones que están apareciendo, los libros de texto, por eso que los libros que se estudiaron hace una generación ya han quedado obsoletos, siempre hay que estarlo renovando. El trabajo de renovarlo es la tarea de nosotros los profesores, eso tenemos que estar comprando constantemente literatura para actualizar los conocimientos. Y eso lo va a disertar la próxima semana una de las hermanas, Danay o Belén, una de las dos la va a disertar. ¿Qué le ha parecido, hermano, a estos textos, estas disertaciones? Ahora le pregunto a todos los hermanos. ¿Alguna opinión? Nadie quiere opinar. No se peleen. Muy bien, hermano, ya estamos. No tan, Bueno, ya estamos en la hora ya. tan